Hola jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy veremos unos conceptos bastante interesantes, como son los conceptos jurídicos fundamentales o también llamados materiales. ¿Por qué son materiales o fundamentales? Porque son importantes y se deben de conocer en cualquier carrera, son básicamente conceptos generales. El primero que vamos a ver es el concepto de la persona. Etimológicamente, compañeritos, es decir, su origen viene de una palabra que nosotros la denominamos máscara. ¿Por qué se dice que es uno de los antecedentes más importantes de la palabra persona? Porque se le empezó a llamar persona o asimismo utilizar ese nombre porque anteriormente existían unas exposiciones teatrales en el que las personas salían con máscaras a hacer algún tipo de festival o algún tipo de teatro. Entonces, estas personas que utilizaban máscaras se les empezaba a decir el de la máscara, así se empezó a identificar a la palabra persona. Luego se le cambió el nombre de máscara a persona propiamente, por eso es que está este antecedente que se da en las situaciones de carácter teatrales. Desde aquí podemos decir que la etimología puede ser también de un verbo latino que significa persono, de persono, as are, sono o are, sonar, y el prefijo también per, que significa sonar mucho o resonar. Básicamente, si yo les pregunto a ustedes la palabra más significativa que anteriormente distinguía la palabra persona, usted me deberá decir que es una máscara. Bueno, una persona, compañeros, es un sujeto que puede ejercer derechos y contraer obligaciones. Es un sujeto capaz de ejercer esos derechos y de contraer obligaciones. Mucho se discutió en la antigüedad quiénes eran las palabras personas. ¿Por qué motivo? Porque anteriormente incluso la mayoría de personas eran esclavas, entonces eran consideradas cosas, no personas. Pero incluso también en la Edad Media, yo les pongo un dato bien interesante, que se juzgaba a los cadáveres, o sea, a las personas que estaban fallecidas. Se les ponía en un lugar y se les hacía un juicio. Y si las personas fallecidas obviamente no se podían defender, eran condenadas, generalmente perdían todos los bienes que ellos habían tenido en su vida. Por eso se dice o se discute que fue bien interesante el llegar a denominar a una persona como tal, como persona, porque se le reconocieron muchos derechos que en un momento de la historia definitivamente no fueron reconocidos. Y se llegó a tal punto, compañeros, que hoy en día usted sabe perfectamente que las personas estamos dotadas de razón y de conciencia, que es básicamente lo que nos va a diferenciar de los otros seres vivos, esa razón y esa conciencia. Básicamente les coloco diferentes acepciones, o sea, definiciones de lo que es una persona. A mí me gusta mucho la definición que la persona es un ente capaz de ejercer derechos y de contraer obligaciones. Para mí esa es una muy buena definición. Sin embargo, Santiago López Aguilar, Rojías Beños, María Luis Beltrana, de Padilla y demás dan ciertas definiciones. Ustedes pueden ahí leer cualquiera de ellas. Bueno, con la palabra persona viene una discusión respecto a la personalidad. Escúchese bien, persona y personalidad es diferente. La persona, ya lo dije, es un ente capaz de ejercer derechos y de contraer obligaciones. La personalidad es una investidura que se le otorga a una persona para que ésta pueda ejercer derechos y contraer obligaciones. Usted que me está viendo, usted es una persona y tiene personalidad. ¿Por qué? Porque esa investidura se la ha dado a usted el Estado. Y con ello usted lo reconoce como una persona capaz de ejercer derechos y de contraer obligaciones. Cuando empezamos a hablar de personalidad, compañeritos, se empezó a discutir en qué momento surge la personalidad. O sea, se dio un problema de eso. Pero también se llegó a considerar que las personas tenían una división, o sea, clases de personas. Son dos clases de personas. Están las personas individuales y las personas jurídicas. A la persona individual también le llamamos persona física o persona natural. Yo pudiera preguntarle a usted, ¿quién es la persona individual? ¿O quién es la persona física? ¿O quién es la persona natural? Que será básicamente lo mismo.
Y tenemos básicamente que esa condición de persona se le va a dar a todos los hombres, desde luego, por el hecho, compañeritos, de que el Estado les ha dado la investidura y hoy en día ese atributo de ser reconocidos como tal. También, compañeros, cuando yo les digo denominaciones de la persona, entonces usted sabe que es persona individual, natural o física. Básicamente tiene 3 denominaciones. Continuando entonces con el nacimiento de la personalidad, que les decía, esa investidura, compañeritos, esa investidura que se le otorga a usted como persona para que usted pueda ejercer derechos y contraer obligaciones. Esa personalidad se discutió desde la antigüedad en qué momento nacía, o sea, cuándo surgía. Por eso surgen las llamadas teorías de la personalidad o teorías donde comienza la personalidad. Y está la teoría de la concepción, está la teoría del nacimiento, está la teoría de la viabilidad y está la teoría ecléctica. Básicamente son 4 teorías que discuten cuándo inicia la personalidad. La primera teoría, que se llama teoría de la concepción, dice que la personalidad surge desde el momento en que se concibe a ese ser humano, o sea, desde ese momento de la concepción. Lo único que cuando se ha estudiado científicamente en qué momento inicia la concepción, no se logra determinar. O sea, no se logra establecer la hora, el momento exacto en que una persona fue concebida. Imagínese usted. Entonces esta teoría de la concepción fue muy criticada porque dice, bueno, entonces me está diciendo que la personalidad inicia en la concepción, pero cuando le pregunto cuándo es la concepción no se puede decir científicamente. Entonces se discutió mucho y por eso surgió una teoría más, que es la teoría del nacimiento. Bueno, decía la teoría del nacimiento. No se puede determinar en qué momento se concibió, pero sí en qué momento nace. Entonces dice la teoría del nacimiento, la personalidad inicia con el nacimiento de esa persona. Entonces desde el momento en que nace. También esta teoría fue criticada. ¿Por qué? Porque algunas posturas dijeron, bueno, ¿y si nace muerta? Siempre hay personalidad de una persona muerta. O sea, la persona muerta siempre puede ejercer derechos y contraer obligaciones. Y por ello surge una tercera teoría, que es la teoría de la viabilidad. Que esta teoría establece que la personalidad de una persona inicia cuando ésta nace, pero en condiciones de viabilidad, es decir, vivo, y que pueda todavía tener las condiciones de seguir viviendo después de haber nacido. Por ello está la teoría de la viabilidad. Nuestro Código Civil, compañeros, que es un código viejito, tengo que decirlo, imagínense usted, es del año 1964, que aquí lo tengo conmigo. Fíjense que este código, a pesar de que no ha tenido reformas, porque quiero hacer el comentario que es un decreto ley. ¿Por qué es un decreto ley este código? Es el decreto ley 106 porque fue creado en un gobierno de facto. ¿Qué significa, compañeritos? Que no fue creado por el organismo legislativo como comúnmente se da, sino que fue creado por un presidente en ese entonces, que era el señor Peralta Zurdia, el que crea este código. Y cuando hablamos de la personalidad, vemos en el artículo 1 del Código Civil que dice: la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Si usted analiza el artículo 1 del Código Civil, denotará, compañeros, que este engloba una cuarta teoría. Muy interesante la forma en que se realiza esta teoría, porque básicamente tiene todas las teorías que vimos, las 3 anteriores, y crea una. Por eso a esto le llamamos teoría ecléctica. Siempre que usted vea una teoría, una serie de teorías, y al final una que jala un poquito de cada una, eso nosotros le llamamos teoría ecléctica. O sea que el Código Civil reconoce la personalidad básicamente desde que esté en el vientre, en el momento del nacimiento y cuando nace en condiciones de viabilidad. Por eso se le llama teoría ecléctica a la que nosotros tenemos, la que se protege en cuanto al momento básicamente de haber concebido, sin ir a discutir, porque si hay discusión de en qué momento se concibe, para eso está el nacimiento y para eso está la viabilidad. Así como nosotros
iniciamos la personalidad, o sea, así como usted tiene esa investidura para ejercer derechos y contra obligaciones, también la misma se termina. Y por ello también hablamos del fin de la personalidad jurídica. ¿Cuándo se da? Bueno, se da por una muerte de carácter física y que también algunos le llaman muerte civil. Cuando se terminan los signos vitales de un ser humano, cuando usted es declarado muerto, esa es una forma de terminar la personalidad jurídica. Y también está la otra, que es la muerte presunta. Esta muerte presunta muy interesante, compañeros, porque esta es declarada por un juez. ¿En qué casos? Fíjense que cuando veo el Código Civil, en el artículo 63, me da ciertas modalidades. Me dice que la muerte presunta puede ser declarada básicamente en un transcurso de 5 años. Bueno, les explico. Si usted tiene un pariente, por ejemplo, que se fue a Estados Unidos, esta persona se va de manera ilegal y usted nunca supo de su paradero. Hasta la fecha de hoy, si yo le pregunto, usted no sabe si él logró pasar a Estados Unidos, si llegó, si no llegó, y tampoco sabe si murió porque tampoco se encontró un cadáver. Bueno, si esto hubiese sido así, establece la ley que esperados 5 años y la persona, usted no sabe de esta persona, usted le solicita a un juez que él lo declare muerto. A eso se le llama muerte presunta. Presunta, ¿por qué? Porque no tenemos certeza de ello. No sabemos. Y puede ser que regrese en un momento, sí, puede ser que regrese, compañeros. Pero el Código Civil solamente lo tiene establecido por una situación muy importante. Usted no declara la muerte presunta de alguien, compañeros, que usted no tenga un interés de hacerlo. Por ello el Código Civil lo tiene establecido y la mayoría de personas lo realizan cuando esta persona dejó bienes. ¿Por qué? Porque los bienes tienen que pasar a manos de nuevos herederos. Y durante no esté declarada la muerte presunta, no pasará a manos de nadie ese tipo de bienes que esta persona haya dejado, o cuentas o demás. Y también hay algunas excepciones de esta muerte presunta, porque ¿para qué esperar 5 años? Dice el código. Si, por ejemplo, hubo una guerra y no se supo de la persona. En ese caso, al pasar el año, se puede declarar la muerte presunta. También, después de 1 año, si fue en un accidente de aviación, se cayó, por ejemplo, un avión y nunca se encontró el cadáver tampoco, o a bordo de un buque, de un crucero que se haya hundido, un barco, qué sé yo, y usted nunca encontró el cadáver, entonces el código lo toma como que es poco probable que esta persona viva por las circunstancias y en 1 año se puede declarar. Esa es la muerte presunta, la declara un juez del ramo civil. ¿Para qué lo hace, compañeros? Para que los ahora propietarios puedan adquirir esos bienes de esta persona. Y usted debería preguntarse, mire, ¿y si regresa? Bueno, la ley ya lo previó. La ley establece que si la persona regresa, se le devolverán los bienes en el estado en que se encuentren. Si no hay ningún bien, pues no se le va a devolver ningún bien. Si con el dinero que se vendió ese bien se compraron nuevos, pues se le van a devolver los nuevos bienes. Esa es la muerte presunta. Siempre se puede declarar, compañeros, cuando la persona tenga algo porque se gasta. Las muertes presuntas son caras y el trámite puede realizarlo. Por ese motivo no lo voy a realizar si no tengo ningún interés o ninguna obtención al respecto. Es un gusto, compañeros, espero hayan comprendido la clase del día de hoy, muy interesante. El hecho de que ustedes comprendan que usted es una persona de carácter individual o una persona natural, que usted el día de hoy tiene esa investidura del Estado a lo que nosotros llamamos personalidad jurídica. Aparte de eso, compañeros, esa personalidad puede terminar, usted ya sabe, de 2 formas y muy interesante. La segunda, que es, claro, usted conocía la muerte física, pero creo yo la muerte presunta de repente no. Entonces puede tener un nuevo conocimiento para ello. Un gusto, compañeros.